esta hora vamos a establecer contacto vía Skype con José González, economista, como siempre vía Skype desde Nueva York. Buenas tardes, bienvenido. Encantado, Mariano, un placer. Bien, varias informaciones que se han generado. Quisiera arrancar por la última y es esta decisión del Tribunal de Apelaciones de Londres que ha decidido, según la versión inicial, anular la decisión que le daba la potestad para definir qué hacer con el oro al equipo del parlamentario Juan Guaidó. Sin embargo, por el lado de la representante de Guaidó en el Reino Unido, Vanessa Newman, esta decisión no es así. Lo que se estaría hablando es de alargar un proceso. Quisiera conocer cuál es la visión que tiene respecto al tema. Las cortes inglesas son peculiares y son muy estrictas y muy apegadas a los procesos de la ley. Un caso que fue paradigmático en términos de las cortes inglesas fue la de Pinochet, y el juicio no en base a las demandas de la justicia española, y en donde hay una decisión última de devolver a Pinochet a Chile para que sea juzgado en Chile, que fue una decisión política. Lo que está haciendo aquí la Corte de Apelaciones es está básicamente desestimando la decisión de la Corte inicial y devolviendo el expediente para que sea revisado, y pareciera por la indicación inicial que lo que tiene que definir el gobierno inglés de cara a la decisión de lo que se haga con el oro, a quien reconoce el gobierno inglés formalmente como presidente de Venezuela. Y de eso va a depender en qué situación quede ese oro. Y hago referencia al caso de Pinochet, fue exactamente lo que sucedió en ese momento. Lo que la Corte dice, esto es una decisión política en la cual judicialmente las Cortes van a seguir la indicación política. En ese caso, el ministro del Interior inglés decide que no se va a tratar el caso en Inglaterra y el caso resuelto. Esto podría tener la misma indicación. La decisión formal del gobierno inglés de cara a quién es el presidente de Venezuela va a determinar lo que decía la Corte en función de a quién pertenece ese oro y quién tiene control sobre ese oro. Bien, hablando bueno, básicamente las mismas cosas que han venido ocurriendo a nivel internacional con esta Correcto. dualidad de gobiernos y de representantes, básicamente más que de gobiernos. Cuando Ujú. vemos esto, vemos la semana pasada, una vez más, el equipo del parlamentario vuelve a perder un juicio, en este caso en Nueva York, y lo hace ante dos grupos tenedores de bonos. Esto sigue afectando la situación de Venezuela en el exterior y los accesos que en un futuro pudiese tener a algún tipo de financiamiento. Correcto, ya hay dos sentencias en dos cortes, veremos si se apelan o no, en las cuales lo que determinan los jueces en ambos casos, además que eran casos menores, en los que no había, sabíamos que existían, pero no se les había prestado tanta atención, probablemente por allá es que vienen las sentencias, en que ambos jueces señalan que los acreedores no pueden seguir esperando a que se defina la legitimidad o no de un gobierno para ejercer el poder de sus acreencias. Recordemos que las leyes norteamericanas, y en particular las leyes de New York, cuando se adscriben a deuda emitida en bonos, tienden a favorecer a los acreedores. Los acreedores no pueden perder sus derechos. Y lo que declaran ambos jueces es que no puede haber una pausa, que es lo que argumentaba el gobierno norteamericano y lo que argumentaba la defensa del parlamentario Juan Guaidó, es que no se puede esperar hasta que eso se defina. Ahora, ya se crearon dos antecedentes de cara a otros juicios más grandes, más relevantes, que están esperando decisiones en corte. Uno es el de Cristalex y otro es el de los bonistas del PDVSA 2020, que tiene precisamente la garantía de Citgo. Si estos antecedentes generan efectos judiciales en las dos otras causas, va a ser cada vez más difícil que esas causas se reviertan en las cortes norteamericanas y que los acreedores ejerzan sus derechos. Dentro de esto se ha hablado incluso de desconocer estas deudas por parte de este equipo del parlamentario Juan Guaidó en el exterior. Sin embargo, habían asumido ya el pago de un bono, del cupón de un bono, que es el cupón del bono PDVSA 20, y luego entran ellos mismos en default. Cuando ya asumiste el pago de un cupón, estás asumiendo o reconociendo esta deuda y estás reconociendo el resto de las deudas al ser tú el representante legal. De alguna forma sí, pero esa decisión no la podemos tomar nosotros en opinar al respecto, porque en Claro. última instancia es una decisión que va a tomar judicialmente de cada la jurisprudencia, es decir, las decisiones judiciales previas son determinantes de alguna forma en señalar el camino para causas pendientes. Por lo tanto, aquí se han realineado las decisiones judiciales y veremos qué deciden las cortes que están viendo las otras dos causas.
Efectivamente, y entre otros temas que hay dentro de la misma situación de la deuda está el vencimiento o la prescripción que dentro de los prospectos de algunas emisiones estarían pendientes para el mes de octubre, después de 3 años de que nadie demandara el pago o no de unos instrumentos de deuda que tendrían una prescripción durante este mes. Esto, ¿cómo ha quedado ante las Cortes y cuál es la visión que como especialista en la materia tiene al respecto? ¿Debe prescribir esta deuda o no prescribe por, como ha señalado también el equipo de Juan Guaidó, no haberse ejecutado ningún intento de pago por parte de la administración de Nicolás Maduro? Es una cláusula muy singular. En promedio, la costumbre con la deuda emitida bajo ley de New York, que se aplica a toda la deuda emitida por PDVSA y la República de Venezuela, que se emitió bajo ley de New York, señala que se prescriben al cabo de 6 años. Pero algunos de estos documentos hablan de una prescripción de los intereses a 3 años y del principal en 10 años, siempre y cuando sucedieron una serie de pasos que están en discusión legal. Hay quienes dicen que la prescripción es automática al no haberse hecho el pago en 3 años, y hay quienes argumentan que según el lenguaje incluido en los prospectos, esa prescripción solo se aplica si el agente de pago, habiendo recibido el pago y no habiéndolo hecho, al cabo de 3 años es que se da la prescripción y los fondos depositados podrían ser devueltos al deudor. Sin embargo, eso no ha sucedido porque los depósitos no se hicieron y los pagos no se hicieron. Es una discusión muy técnica que tendrá que ser argumentada de cara a una corte, para que una corte decida si el argumento es una prescripción automática a los 3 años o una prescripción sujeta a las decisiones que tome o no la agente de pagos y las decisiones que tomen o no los acreedores de cara a la agente de pagos. No queda muy claro, es una discusión muy técnica en la que la opinión jurídica, judicial, va a ser determinante si es que el caso se lleva a la corte, que no se ha llevado necesariamente. De que hay una propuesta del gobierno de Nicolás Maduro de extender esas prescripciones si los tenedores de bonos cesan en su intento de disputar las deudas. Es muy difícil creer que en función de las sanciones y de renunciar al derecho al litigio, esa oferta sea aceptada. Sin embargo, al ponerla sobre la mesa, lo que ha indicado al mercado, o como lo lee el mercado desde aquí, desde los Estados Unidos, es como un gesto de buena intención del gobierno de pagar, mientras que hay una iniciativa judicial de la administración de Juan Guaidó de declarar al menos la deuda del PDVSA 2020 ilegítima, que podría extenderse a otras deudas. No es el caso porque no hay argumentación formal en tal sentido, pero el ruido entre los bonistas se ha generado y veremos qué decisiones se toman de aquí al 27 de octubre, cuando además madura el PDVSA 2020 y entra en default el principal, que tiende a darle mayor capacidad de movimiento jurídico a los acreedores. Efectivamente, y dentro de esto, ¿quién pasaría a ser el deudor? Porque al asumirse como representante de esta deuda, al asumir los juicios y al ser reconocido en los juicios como representación legal, el equipo de Juan Guaidó, como queda allí la administración de Nicolás Maduro. ¿Es efectivamente Nicolás Maduro el responsable de que esta deuda no se pague o que caiga en un litigio, o es el equipo de Juan Guaidó? Las deudas de soberanas son responsabilidad del gobierno de turno, son continuas, no cambian porque cambien los gobiernos. Y lo mismo las deudas de PDVSA, dependen de la propiedad de la corporación, y la propiedad de la corporación es la República Bolivariana de Venezuela, o en uno en otro caso. Lo que aquí, el ruido que se ha generado es que el gobierno de los Estados Unidos, la administración Trump, reconoce como presidente a Juan Guaidó. Ergo, esa obligación cae bajo cabeza de Juan Guaidó y su representación. Ahora, si eso fuese a cambiar, aquí hay 3 momentos claves para determinar lo que va a suceder, y es político. 3 de noviembre, las elecciones norteamericanas, dependiendo quién la gane y qué haga o no con las sanciones, y qué haga o no con el gobierno considerado legítimo por los Estados Unidos. 6 de diciembre, si hay elecciones o no parlamentarias en Venezuela, y 5 de enero, que si se asume o no un nuevo parlamento en Venezuela, depende de lo que suceda en las 2 fechas anteriores. Eso va a determinar quién es en última instancia responsable de esas deudas y cuál es la continuidad. Pero la continuidad va a existir. La decisión que tome la administración norteamericana después del 3 de noviembre es la que va a determinar quién es responsable con esas deudas. Ahora, ya estamos viendo que las cortes están decidiendo, independientemente
de esas decisiones que son políticas y diplomáticas. Y ya se está determinando que esas deudas deben ser pagadas con las consecuencias inevitables en el caso del PDVSA 2020, si ese fuese el caso de Cristalex, o el caso de estas dos sentencias hechas, si los acreedores deciden argumentar pari passus y ir sobre los activos que la República o PDVSA tienen en los Estados Unidos, asumiendo el alter ego, y vayan detrás de Citgo, que ya vienen decisiones judiciales que sí podrían poner en riesgo efectivo los activos de PDVSA y por la República Bolivariana de Venezuela en los Estados Unidos. Bien, y cambiando de tema y hablando también de lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo políticamente en Estados Unidos de cara a los mercados, ¿cuál es el efecto que esto está teniendo? ¿Cómo están perfilando el cierre del año 2020? Un año que ha sido bastante complicado, pero con también este agregado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ¿cuál es el efecto que ustedes están viendo en la economía? Se habla de que está a la vuelta de la esquina un proceso de inflación en Estados Unidos, así como el aumento de las materias primas. ¿Cómo lo están viendo? Este año 2020 ha sido muy 2020, cada vez es más 2020, especialmente con el anuncio de la infección del presidente Donald Trump con COVID. El mercado corrigió severamente el viernes con los anuncios, pero hoy día recupera no todo lo perdido, pero está arriba, prácticamente va a cerrar a 460 puntos arriba, porque hay mucho optimismo. El presidente ha anunciado en un Twitter que va a dejar el hospital hoy día a las 6:30 y regresa a la Casa Blanca. La negociación por los paquetes fiscales continúan. Estamos ya entrando a la segunda ola de contagios en los Estados Unidos y por los números que vemos son más o menos inevitables, lo cual tiene un efecto directo en la movilización de la economía. Tenemos nuevos cierres a nivel nacional, empezando por Nueva York de nuevo, nuevos anuncios de despidos. La semana pasada Disney anuncia 28.000 despidos, United Airlines 32.000 despidos, Shell 9.000 despidos. La economía no termina de reactivarse. Ahora, ¿por qué reaccionan los mercados positivos? El oro está arriba, el petróleo está arriba, porque la lectura es muy singular. De cara a las encuestas, que le daban una posibilidad del promedio de las encuestas, que es como hay que verlas para evitar las desviaciones, que le daban una ventaja a Joe Biden de 9 puntos, se cerraron a 7 y hoy se abren de nuevo a 8 y pico %. Entonces, ¿qué nos está diciendo el mercado? Que de cara a los eventos desde el viernes, la enfermedad del presidente Trump, la posibilidad o no de que hayan más debates presidenciales en virtud de que si sigue enfermo y recuperándose no podrían haberlos, que si Biden ganara la elección con comodidad del 3 de noviembre podríamos evitar el gran temor que tengamos una crisis constitucional por la sucesión y la asunción de la nueva administración en enero. Eso es lo que más le preocupa hoy al mercado. Y que si los resultados fueran claros y beneficiosos al ticket demócrata, independientemente de que veríamos impuestos más altos y mayor control en la economía, la transición podría ser más fluida, el gasto fiscal mayor, y eso terminaría siendo bueno para el mercado. Eso es lo que nos está diciendo hoy el mercado. Con esta volatilidad y estos cambios, no garantiza que eso vaya a suceder mañana. El año va a cerrar con un rebote económico de las contracciones del segundo trimestre, pero no con una recuperación clara. Lo que se está diciendo en estos días es que hemos salido de la depresión del segundo trimestre, pero bienvenida la recesión de la segunda mitad del año. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy, Noticias Globovisión Economía. José González, economista, como siempre con nosotros vía Skype desde Nueva York para analizar el contexto nacional e internacional y los efectos que esto está teniendo sobre los mercados financieros. Nosotros vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Líneas aéreas venezolanas podrán prestar servicio desde el lunes según una propuesta y plan de ruta, así como de programación de vuelos comerciales que se ha dado ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Desde el sector turístico a reactivarse dentro de lo que es la economía nacional inicialmente para posteriormente poderse abrir a lo que tiene que ver con los destinos internacionales. Sin embargo, esta información y estas decisiones sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Siga con la programación de Globovisión.